de la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM lo reconoce con el programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo. El Sistema Nacional de Investigadores lo reconoce como investigador nacional de nivel 1 y su producción editorial es vasta en distintos libros como Instituciones Sociales en el Constitucionalismo Contemporáneo en 2011, libros como El régimen jurídico del turismo y la zona marítimo terrestre, Las elecciones de 2002 en busca de equidad y legalidad, libro La autonomía constitucional en la Auditoría Superior de la Federación del 2009, libro Nuevo escenario del derecho electoral, los retos de la reforma 2007, entre muchos otros artículos. Con ustedes, y para iniciar esta plática que titulamos sobre la situación jurídica de los usuarios de energía eléctrica, demos la bienvenida al doctor Daniel Márquez Gómez. Y también con nosotros, además de encontrarse el compañero prosecretario de sucursales, el compañero Juan Luis González Vargas, dos compañeros representantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Uno es el compañero Juan Antonio Flores, y el otro compañero es el compañero Alfonso Mancilla Reyes de Iztapalapa. Bueno, ya que todos nos hemos presentado, también me presento yo. Soy el doctor Daniel Márquez Gómez. Quiero comentarles que en esta ocasión me encuentro con ustedes a título estrictamente personal y con el solo ánimo de favorecer el debate jurídico. También deseo agradecer a la Prosecretaría de Divisiones el hecho de que hayan generado una serie de pláticas conmigo para poder hacer realidad esta conferencia que voy a impartir. Para orientar un poco el tema de mi análisis, voy a realizar una serie de consideraciones vinculadas con el decreto que extingue el organismo descentralizado de luz y fuerza del centro, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2009, y me voy a centrar en 3 puntos específicos: las consideraciones jurídicas en torno al decreto, la simulación de actos jurídicos y los temas que permiten advertir la presencia de un posible fraude a la ley, y las acciones jurídicas que se desprenden de estas cuestiones. Posiblemente algunas de las reflexiones que voy a empezar a compartir con ustedes ya las conozcan, sin embargo me parecen importantes para que generemos un contexto de comprensión de los temas que voy a abordar. En principio, les destaco a ustedes que los artículos 27, 28, párrafo 4 y 5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos destacan que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. También se destaca que en esa materia no se deben otorgar concesiones a los particulares y que la nación debe aprovechar los bienes y recursos naturales que se requieran para esos fines. También destaca que no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en el área estratégica de electricidad, y destaca que el Estado contará con los organismos y empresas que requieran para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo, de acuerdo con las leyes. Esto es muy importante porque va a existir un debate en cuanto al contenido de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y en particular su artículo 7. Hay una disposición constitucional que autoriza al Estado a contar con cuantas empresas sean necesarias para el desarrollo de las áreas estratégicas a su cargo, entre estas la electricidad, lo que implica que no necesariamente debe existir un solo órgano en esta materia. Luego, les destaco también que en términos del artículo 123 constitucional, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, y
Constitucionalmente se establece la obligación de promover la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. En el apartado A, que también es importante por razones que abordaré más adelante, las diferencias o los conflictos entre capital y el trabajo se deben someter a una junta de conciliación y arbitraje de naturaleza tripartita. Además, si el patrón se niega a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar un laudo pronunciado por esa junta, se termina el contrato de trabajo y existe la obligación de indemnizar al obrero con el importe de 3 meses de salario, además de la responsabilidad que resulte en términos de un conflicto de esas características. Sin embargo, también en el nivel constitucional, cuando hay un despido injustificado, hay una obligación a cargo de un patrón de cumplir con el contrato de trabajo en los términos que se hayan prescrito. Otro aspecto que les deseo destacar es el contenido del artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ahí se destaca que son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal con personalidad jurídica y patrimonios propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. En este contexto, para mí se vuelve importante el hecho de que el 27 de diciembre de 1989 se reformara el artículo 4º transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1975 para establecer: a partir de la fecha en que entre en vigor, se me movió el cuadrito de esta, es una maldición esto de las computadoras. A partir de la fecha en que entre en vigor esta ley, quedarán sin efecto todas las concesiones otorgadas para la prestación del servicio público de energía eléctrica. Las empresas concesionarias entrarán o continuarán en disolución y liquidación y prestarán el servicio hasta ser totalmente liquidadas. Y aquí me destaca que concluida la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y sus asociadas, Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, Compañía Mexicana Meridional de Fuerza y Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, el Ejecutivo Federal dispondrá la constitución de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tendrá a su cargo la prestación del servicio que han venido proporcionando dichas compañías. Lo demás no me interesa destacarlo, pero ahí me quedo con esa reflexión. Ahora bien, yo leo el decreto del 9 de febrero de 1994, a partir del cual se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro y Encuentro, que en su artículo primero se genera la creación de este organismo descentralizado, se le otorga personalidad jurídica y patrimonio propio y un domicilio legal. Además, se le permite que pueda establecer oficinas o sucursales en otras entidades federativas en las que realice operaciones conforme a su objeto. En el artículo segundo se establece claramente que el objeto de este organismo es prestar el servicio público de energía eléctrica que estaba a cargo de las compañías a las que se refiere el artículo 4º del decreto que les mencioné. Y aquí se establece que debe a su vez generarse una resolución de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal en términos de una publicación que se hizo previamente en el Diario Oficial de la Federación. También se destaca en el artículo 9º que las relaciones laborales se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política del de los Estados Unidos Mexicanos. Luego aquí me dice algo en el artículo 11 que me llama la atención. Dice: las menciones a la Comisión Federal de Electricidad consignadas en los ordenamientos citados en el párrafo que antecede se entenderán referidas en lo conducente al organismo que se constituye, reservándose a dicha comisión las funciones que en el ámbito nacional le asignan los artículos 9, 20 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento, así como aquellas que por su naturaleza le correspondan de manera exclusiva. Si yo entiendo bien el contenido de este artículo 11, uno de los aspectos interesantes es que para efectos prácticos, Luz y Fuerza del Centro se constituyó ni más ni menos en la zona centro del país en la Comisión Federal de Electricidad. Otras cuestiones que me llaman la atención son dos transitorios. El segundo,
en donde se alude al saneamiento financiero del organismo y se destaca que este saneamiento financiero debe hacerse en términos del decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 1994 y la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Y también el tercero transitorio, en donde se prescribe que se aplicarán en sus términos los convenios de 14 de febrero de 1898 y de 1 de febrero de 1994, celebrados entre las compañías liquidadas y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Este es el diseño institucional que tiene Luz y Fuerza del Centro. Ahora bien, en términos del decreto de 1994 que estamos glosando, en los artículos 5, 9 y 20, 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se establecen las actividades que son reservadas a la Comisión Federal de Electricidad en la zona centro. A mí me llama la atención que en el quinto, por ejemplo, se obliga a la Secretaría de Energía a dictar, acatando la Política Nacional de Energéticos, las disposiciones relacionadas con el Servicio Público de Energía Eléctrica, que deberá cumplir la Comisión Federal de Electricidad y las personas físicas o morales que concurran al proceso productivo. Destaco también que la Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto, y aquí vienen varias fracciones, de ellas solo me interesa prestar el servicio público de energía eléctrica en términos del artículo 4 y conforme a lo dispuesto en el artículo 5, que más adelante voy a analizar en un contexto, y que desde este punto de vista puede realizar o efectuar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto. Del 20 destaco que las obras e instalaciones eléctricas necesarias para la prestación del servicio público se sujetan a las especificaciones que expida la Comisión Federal de Electricidad y que corresponden en 31 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijar las tarifas. Ahora, para efectos de la exposición quiero destacar dos eventos que son para mí muy claros. El organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro fue creado por el Congreso de la Unión, como se desprende del artículo 4 transitorio mencionado, que prescribe: el Ejecutivo Federal dispondrá la constitución de un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tendrá a su cargo la prestación del servicio público de energía eléctrica. Eso lo dejo ahí muy claro. Lo anterior significa que el Congreso de la Unión, a través de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, uno de sus transitorios, que también es ley, ordenó al Ejecutivo Federal la creación de este organismo descentralizado. Y también destaco que, al obedecer la orden del Congreso derivada del transitorio mencionado y crear Luz y Fuerza del Centro, en realidad el Ejecutivo Federal ejercía la facultad reglamentaria, lo que significa que no estaba ejerciendo ninguna de las facultades que le concedía la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para crear descentralizados vía decretos. Obedecía a una orden del Congreso. Para mí eso es muy importante, porque parece ser que ahí hay un debate en torno a si el acto que le dio creación a Luz y Fuerza del Centro es un acto legislativo o un acto administrativo en ejecución de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Aquí, en mi opinión, se deja muy en claro que el acto de creación de Luz y Fuerza del Centro es de naturaleza legislativa. Ahora bien, esto para mí también es trascendente porque a la larga impacta en el fundamento del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro de 2009. Para apoyar esta posición, para si existe algún escéptico entre nosotros, destaca una jurisprudencia desafortunadamente aislada que se genera en el año de 2003. En esta jurisprudencia se hace una exégesis del artículo 27 constitucional. Se dice que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público, y se destaca que para cumplir esa función el gobierno federal creó, según se aprecia del artículo 7º de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el organismo denominado Comisión Federal de Electricidad, cuyas funciones se encuentran descritas en el artículo 9 de la citada ley. Luego me dice que una de esas funciones es la de suministrar energía eléctrica a los gobernados. Escuchen esto porque se vuelve interesantísimo.
a través del organismo descentralizado denominado Luz y Fuerza del Centro. Con lo cual hay una relación, hay una vinculación entre estos dos organismos. Pero además me dicen otra cosa. Me dicen que para llevar a cabo esta actividad, Luz y Fuerza del Centro celebra contratos con los particulares, contratos que se rigen por lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y me sostienen además en este criterio jurisprudencial, que no es jurisprudencia todavía, que en ese tipo de relaciones contractuales el Estado obra en calidad de proveedor y los ciudadanos de usuarios. Y me dicen que el artículo 75, fracción quinta del Código de Comercio, refuta actos de comercio a los celebrados por empresas de abastecimientos y suministros. De aquí concluyen que el acto de suministro de energía eléctrica que lleva a cabo Luz y Fuerza del Centro es un acto de comercio y que por ende las controversias que se susciten entre esta y los gobernados por el cobro indebido en el suministro de energía eléctrica quedan sujetas a las leyes mercantiles, por lo que la vía ordinaria mercantil es la procedente. Aquí destaco para plantear las controversias vinculadas con esa clase de conflictos. Sin embargo, este criterio legal, no generó jurisprudencia, pero en él se advertía de manera clara que Luz y Fuerza del Centro era una instancia que cumplía con el contenido del artículo 7 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que además era concreción del mismo y que actuaba como coadyuvante de la Comisión Federal de Electricidad en el suministro de energía eléctrica en la zona centro. Ahora bien, continuando con la exposición, les destaco que en términos del decreto mencionado, la venta del suministro de energía eléctrica no era función exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad, porque esto de una exégesis que se hace del contenido del propio decreto y del artículo 30 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Por lo que al no ser considerado exclusivo de la Comisión Federal de Electricidad la venta de energía eléctrica, era inconfuso o evidente que la podían realizar cualquier organismo facultado, en el caso concreto, Luz y Fuerza del Centro. Ahora bien, del contenido de estos instrumentos jurídicos, yo puedo extraer las siguientes consideraciones que podrían orientar o normar un debate. A. La nación tiene la exclusividad para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica para la prestación de servicios del servicio público. La electricidad se considera área estratégica del Estado, por lo que la exclusividad que se ejerce en el sector no se considera monopolio. Además, el Estado puede contar con los organismos y empresas necesarias para prestar el servicio público de suministro de energía eléctrica. Existe en el nivel constitucional un derecho al trabajo digno y socialmente útil, lo que obliga al Estado a promover la creación de empleos y la organización social del trabajo. Además, se destaca que en todo contrato de trabajo, las diferencias o conflictos que se den entre el capital y el trabajo se sujetan a las decisiones de una junta de conciliación y arbitraje. Además, en los casos de despido injustificado o por haber ingresado a una asociación o sindicato por tomar parte en una huelga lícita, el trabajador puede exigir que el patrón cumpla el contrato de trabajo. Que el objeto de Luz y Fuerza del Centro era prestar el servicio público de energía eléctrica a cargo de las empresas Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Luz y Fuerza de Pachuca, Compañía Mexicana Meridional de Fuerza y Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca. El artículo 11 para mí es trascendental de este decreto de 1994 que crea Luz y Fuerza del Centro, porque me permite establecer que se generó en realidad una empresa auxiliar de la Comisión Federal de Electricidad para prestar el servicio público de energía eléctrica en la zona centro, lo que implica que en el diseño normativo encontramos una autorización del Congreso en un transitorio para crear el organismo y la emisión de un decreto, lo que nos muestra la presencia de un acto legislativo y un acto reglamentario, lo que pone en evidencia que Luz y Fuerza del Centro no era uno de los organismos que el Ejecutivo Federal puede crear en términos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Para mí esto se vuelve muy importante por una sola cuestión. Cuando sale el decreto de octubre de 2009, parte del problema es el debate que se da sobre las facultades del Ejecutivo relacionadas con la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Y una de las cuestiones básicas es que muchos nos fuimos con la finta, incluido su servidor, y aquí hago una culpa, de que efectivamente el Ejecutivo contaba con facultades para extinguir a Luz y Fuerza del Centro, pero ya en una relación más cuidadosa de las normas que se vinculan con este proceso, queda claro que Luz y Fuerza del Centro en realidad fue generada a través de un acto legislativo, y lo único que hizo el Ejecutivo fue ejercer la facultad que le otorga el artículo 89 constitucional, fracción primera, en el sentido de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia del cumplimiento de las leyes. Otra cosa que quiero destacar: los transitorios segundo y tercero del decreto de 1994 nos muestran la naturaleza sui generis de Luz y Fuerza del Centro. Hay una serie de actividades reservadas de manera exclusiva a la Comisión Federal de Electricidad, pero también proporcionan evidencia para mostrar el objeto de Luz y Fuerza del Centro en el suministro y venta de energía eléctrica. Además, se acredita la responsabilidad del Ejecutivo en el saneamiento financiero del organismo en términos del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 1994 y la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y la obligación de aplicar en sus términos los convenios suscritos con el Sindicato Mexicano de Electricistas de 1898 y 1994. Lo que implica que para liquidar a esa empresa se debió considerar la responsabilidad del gobierno en la gestión financiera y el contenido de los convenios mencionados. También el decreto del 94 nos muestra que la venta de energía eléctrica no es una actividad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad, sino que también la podía ejercer Luz y Fuerza del Centro. Ahora voy a entrar al análisis del decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 11 de octubre de 2009. En este apartado voy a hacer 3 clases de análisis. En principio, la fundamentación y motivación. Primero la fundamentación, luego la motivación en términos de la parte considerativa. Después voy a analizar el contenido de las normas y voy a hacer alguna mención de las posibles implicaciones. En primer lugar, el decreto se fundamenta en el artículo 89, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este precepto se permite al presidente de la República promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. ¿Sí? Es la famosa facultad reglamentaria. También se sustenta en los artículos 27, 31, 32 bis, 33, 34, 35, 33, 37 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esos artículos, en mi opinión, no fundan ni motivan el decreto por una cuestión muy simple. Están citados en forma genérica, no establecen fracción específica de estos preceptos a los cuales se refieren, y estos preceptos a su vez se vinculan con facultades de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la de Energía, de la de Economía, de la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública y del Trabajo y Previsión Social. Pero al no mencionar de manera concreta la fracción a la cual se encaminan, evidentemente que no sirven para fundar este decreto. Luego vienen los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. En estos preceptos a mí básicamente me interesa destacar el tema de la extinción. En el artículo 15, por ejemplo, se establece en el párrafo final que en la extinción de los organismos deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la ley o decreto respectivo fijar la forma y términos de su extensión y liquidación. Esto para mí se vuelve muy importante porque si ustedes aceptan mi argumento de que la creación del organismo se deriva ni más ni menos que del cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y si ese artículo transitorio lo consideramos una norma, desde ese punto de vista, pues evidentemente que este precepto no sería aplicable al caso concreto. ¿Sí? Luego viene el artículo 16, que me está estableciendo
ni más ni menos. Sí. Algo que a mí me parece también que no es aplicable al caso concreto, pero que en alguna medida podría considerarse para efectos de comprender la problemática que nos está ocupando. Cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus fines o objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo a la opinión de la dependencia coordinadora del sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación o extinción de aquel. Asimismo, podrá proponer su fusión cuando su actividad combinada redunde en un incremento de eficiencia y productividad. Ojo, esto se vuelve muy importante porque existen una serie de opciones a cargo del Ejecutivo, entre estas la fusión. Si aceptamos que del contenido del decreto de creación de Luz y Fuerza del Centro es evidente que hay un entorno de colaboración entre la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, Luz y Fuerza del Centro desarrolla las actividades de la Comisión para la zona centro del país, entonces debemos considerar que hubo un proceso que no se tomó en consideración, que es la posibilidad de fusionar a Luz y Fuerza del Centro con la Comisión Federal de Electricidad. Pero además hay otra cuestión muy interesante. Esto nos obliga a analizar los motivos concretos de la desaparición del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, sobre todo tomando en consideración que el artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales exige claramente que los motivos se vinculen sustantivamente con la conveniencia para la economía nacional o el interés público. ¿Sí? Bueno, yo ya asenté como un primer argumento que, en mi opinión, ¿sí?, estos dos preceptos no son aplicables al caso concreto. ¿Sí? Luego tenemos los artículos 1, 2, 4, 6, 7 y 8 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En mi opinión, estos preceptos tampoco cumplen con el requisito sustancial de fundar y motivar el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Veo aquí, por ejemplo, el 7º, que dice que la prestación del servicio público de energía eléctrica que corresponde a la Nación estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, la cual asumirá la responsabilidad de realizar todas las actividades que se refiere el artículo 4. Sin embargo, el decreto de creación de Luz y Fuerza del Centro, si ustedes estuvieron atentos a la argumentación que hice, constituye una excepción a este artículo 7. Luego también me dicen que este decreto se sustenta en los artículos 1, 76 y 78 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Aquí veo, ya sé que todos ustedes son usuarios, no se preocupen, y a lo mejor ahorita están pensando, Dios mío, ¿a dónde quiere llegar este santo hombre con estas cosas? Pero van a ver que tiene un enlace. Me habían ya informado, de hecho, que todos ustedes eran consumidores y que posiblemente les interesaría plantear alguna acción legal. De hecho, ya vimos algún pequeño eje de orientación, pero vamos a hacerlo con más amplitud cuando entremos al análisis del contrato de suministro. Pero sí me interesa, desde este momento, asentar la legalidad del acto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, porque a la larga sería uno de los argumentos sustanciales que ustedes tendrían que enarbolar ante cualquier tribunal en caso de que decidieran ejercer una acción legal. ¿Sí? Bueno, entonces, esta ley me dice que su objeto es regular la administración y destino por parte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de los bienes siguientes, y aquí me destaca en un parrafito muy oscuro de la fracción 8, los que constituyan el patrimonio de las entidades paraestatales. Sin embargo, tengo un problema con esta ley para que pueda ser aplicable a la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Me dice que los bienes a que se refiere este artículo deberán ser transferidos al SAE
cuando así lo determinen las leyes o cuando así lo ordenen las autoridades judiciales. Y yo no sé de ninguna ley, ¿sí?, o de ninguna decisión judicial que haya ordenado que los bienes de Luz y Fuerza del Centro se trasladen al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Entonces, en mi opinión, al no estar cumplidos estos requisitos de procedibilidad, tampoco esa ley sería aplicable. Por último, me lo sustentan en el artículo 4, fracción segunda del decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009. Pues ese artículo 4, segunda, solo me dice: el capítulo específico que incorpora las erogaciones correspondientes a los decretos obligatorios se incluye en el anexo 2 de este decreto. Para mí esto es muy importante porque me muestra que el decreto carece de fundamentación legal, ¿sí? Y este podría ser un argumento sustancial que ustedes podrían enarbolar al momento de iniciar cualquier acción legal. Ahora bien, del análisis de este decreto yo desprendo estas consideraciones. Con excepción del contenido del artículo 89, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los demás preceptos no fundan ni motivan el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro por las siguientes consideraciones. La mención a diversos preceptos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal solo se refieren a la competencia de diversas dependencias del Ejecutivo Federal y no al acto concreto de extinción del descentralizado. Los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales se refieren a la extinción de los organismos descentralizados creados por el gobierno. Sin embargo, Luz y Fuerza del Centro tiene su base jurídica en el artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1975, reformado el 27 de diciembre de 1989. O sea que Luz y Fuerza del Centro se crea a partir de una ley expedida por el Congreso de la Unión, por lo que está en duda si usar como fundamento los preceptos mencionados de la Ley Federal de Entidades Paraestatales no obvia eso, que la creación de Luz y Fuerza del Centro fue un acto legislativo y no uno administrativo como se pretende en el decreto de extinción. Esto significaría que solo el Congreso de la Unión podría extinguirlo. Tampoco sería aplicable la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, porque en términos del 11 párrafo segundo del decreto de creación de Luz y Fuerza del Centro, se infiere que ese organismo pues no es o no forma parte de los organismos que tiene autorización a crear el Ejecutivo Federal. La intervención del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes tampoco es jurídicamente sostenible, porque en términos del artículo primero de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, solo existen dos mecanismos para que ese descentralizado pueda intervenir: cuando así lo determinen las leyes o cuando así lo ordenen las autoridades judiciales. Bueno, el decreto de presupuesto de egresos de la Federación tampoco era aplicable, y lo anterior, en mi opinión, pone en evidencia que el acto administrativo expedido por el Presidente de la República, decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, carece de fundamentación y motivación. Además, invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión y como acto administrativo incumple con el contenido del artículo 3º, fracción quinta de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En este sentido, es un acto viciado de nulidad en términos del contenido del artículo 6º de la referida ley. De la parte considerativa voy a destacar solo unos puntos. Aquí, en la parte considerativa del decreto de extinción, me dicen que uno de los objetivos de la nacionalización de la industria eléctrica fue consolidar en una sola empresa la prestación del servicio público de energía eléctrica. Acabamos de ver en términos del decreto de creación de Luz y Fuerza del Centro que es una mentira, ¿sí? Me dicen que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica reiteró la fórmula constitucional y estableció expresamente que la prestación del servicio público de energía eléctrica corresponde a la Nación y que estaría a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Esto es parcialmente cierto, sí, efectivamente, en el caso de que la prestación del servicio público de energía eléctrica corresponde a la Nación, no en el caso de la exclusividad de la Comisión Federal de Electricidad en materia de suministro, ¿sí? Me dicen que
en detrimento de lo dispuesto por la ley. Ay, esta cosa. ¿Qué hizo? Bueno, me dicen que en detrimento de voy a pedirles un minuto porque esta cosa me está haciendo cosas raritas. Espero que no sea un ataque cibernético. Podemos empezar a dibujar un escenario que sería muy funcional para ustedes. El escenario estaría relacionado básicamente con tres problemas sustantivos. En primer lugar, la presencia de un acto de autoridad que incumple con los requisitos mínimos para conformarse precisamente en un acto jurídico válido. La segunda, la presencia de una serie de fundamentos y argumentos que no abonan en nada a la efectiva generación de un acto de autoridad que cumpla con los estándares mínimos que deben cumplir los actos administrativos en el régimen jurídico mexicano. Y lo tercero, la concreción de que en los tribunales federales, y lo vamos a ir analizando con mayor profundidad, ya hay la percepción de que el acto de suministro es un acto mercantil y que por lo tanto siempre que ustedes desearan defender sus derechos en términos de ese acto de suministro, pues tendrían que acudir evidentemente a la generación del acto mercantil correspondiente. Esto es, en principio tendrían que acudir al juicio ordinario mercantil. ¿Sí? Ha vuelto la luz, quién sabe por qué. Sí. Esta maravilla de la creación de los artefactos vinculados con la cadena. Seguimos entonces. Ok, estábamos que a pesar de lo anterior, en detrimento de lo dispuesto por la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, la prestación de los servicios por parte de la Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional no pudo ser consumada en virtud de diversas causas extrajurídicas y de las dificultades que implicaba terminar la liquidación de las empresas concesionarias. Esto también es una mentira. Las empresas concesionarias ya habían sido liquidadas y en su lugar se había creado Luz y Fuerza del Centro. Aquí me destacan la reforma de 1989 al artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y me dicen que es para establecer que el Ejecutivo Federal dispondría la constitución de un organismo descentralizado encargado de prestar el servicio público que venían prestando las concesionarias en disolución y liquidación, por lo que mediante el decreto presidencial del 9 de febrero del 94 se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Esto, insisto, es cierto parcialmente. Para mí, el organismo se crea en el cuarto transitorio, no en el decreto del Ejecutivo. El decreto del Ejecutivo lo que hace es darle concreción. Luego me empiezan a decir que el organismo descentralizado no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, que los costos de Luz y Fuerza del Centro se duplican a sus ingresos por ventas, que el organismo registra un pasivo laboral de 240,000 millones de pesos, que los resultados que ha reportado Luz y Fuerza del Centro son notablemente inferiores respecto de empresas o organismos que prestan el mismo servicio a nivel internacional,
Además, me destacan, entre otras razones, el porcentaje de pérdidas totales de energía de luz y fuerza del centro. Consideran que es excesivo y superior en casi 3 veces al que presenta la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Luego me dicen que en 2008 Luz y Fuerza del Centro perdió 32.5% de la energía que compra y genera para vender. Me dicen que los costos unitarios de las obras que ejecuta Luz y Fuerza del Centro son 176% superiores respecto de los costos de la Comisión Federal de Electricidad. Me dicen que Luz y Fuerza del Centro no atendió solicitudes de prestación de servicio, que según ellos representan el doble de la demanda de Acapulco. Y me dicen que no ha logrado alcanzar la autosuficiencia financiera. Lo anterior me lo dibujan como un problema de eficiencia. Sin embargo, yo diría que la motivación no corresponde con los preceptos jurídicos invocados, que además se centra en argumentos emotivos relacionados con el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, como todas las conductas que ya mencioné. Y a partir de ahí les puedo decir que, desde mi opinión, esa motivación es inadecuada porque olvida algunas cosas que son muy importantes. En primer lugar, que la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad ejercen una serie de actividades exclusivas en la materia, entre los que se comprende la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, ¿sí? Por lo que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro ignora que la responsabilidad de la planeación, generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica y la realización de obras eran responsabilidad de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad. A mí me llama la atención entonces que en el decreto se imputen esas conductas a Luz y Fuerza del Centro. Y también preciso que en términos del decreto de creación de Luz y Fuerza del Centro de 1994, existía la obligación a cargo del gobierno federal de sanear financieramente al organismo, por lo que en todo caso, ¿sí?, si supuestamente existen todas las conductas que se narra en la parte considerativa del decreto de extinción, debería llevar a los responsables del sector energía, Hacienda y Crédito Público y Función Pública, a explicar por qué el gobierno federal fue incompetente para sanear ese descentralizado. En este contexto, para mí las conductas narradas en la parte considerativa del decreto que se comenta no son imputables al organismo, sino al gobierno federal. Agua serio para el medidor. Bueno, ahora voy a ver los artículos del decreto para ya entrar a lo que a ustedes les interesa, que es el contrato de suministro. Y voy a destacar básicamente, muy rápidamente, porque veo que me estoy excediendo un poco y posiblemente los vaya a cansar. Me interesa el artículo primero, que habla de la extinción. Yo considero que el dispositivo es ilegal porque Luz y Fuerza del Centro, lo reitero, tiene su origen en un acto legislativo en términos del artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. El artículo segundo, donde me señalan que la liquidación de Luz y Fuerza del Centro estará a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Yo digo que esta intervención es ilegal porque no existe ley ni acto jurisdiccional que lo autorice y porque el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes carece de facultades para ejercer los actos relacionados con la prestación del servicio público de energía eléctrica. Luego tengo el artículo tercero, ¿sí? También lo considero ilegal porque las bases de extinción que aquí se destacan que debe expedir la Secretaría de Energía deben ser en un sentido anteriores al acto, ¿sí? Y por otra parte pues deben cumplir con lo que prescribe la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, lo que no se hace en el caso concreto. El artículo cuarto me presenta muchas reflexiones porque dice que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y se habla de las indemnizaciones. Yo digo que aquí hay que destacar a lo ya dicho del artículo 123 constitucional, estos artículos de la Ley Federal del Trabajo, el cuarto, que dice que no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona y que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode siendo lícitos, y que el ejercicio de esos derechos solo puede vedarse por resolución de autoridad competente cuando se ataquen los derechos del tercero o se ofendan los de la sociedad.
y dice que se atacan los derechos de tercero en los actos previstos en las leyes y en los siguientes: cuando se trate de sustituir o se sustituya definitivamente a un trabajador que haya sido separado sin haberse resuelto el caso por la Junta de Conciliación y Arbitraje, que esto ha sucedido en este caso concreto. Luego, las disposiciones de esta ley, dice el quinto, son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas del trabajo. Esto sería para los que ya firmaron liquidaciones. Las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas puede ser por tiempo determinado o para la inversión en capital determinado. Yo no sé por qué lo metí. Debe ser importante. Como decía, sí, en algún momento, algún hombre. Esta máquina conspira en contra mía, no desea que ustedes estén enterados. A cada rato se me está moviendo. Bueno, eso lo dejé ahí. El 41 me interesa. La sustitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo de las obligaciones, de las relaciones de trabajo y de las nacidas en la fecha de sustitución hasta el término de 6 meses concluido este, sustituirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. El término de 6 meses a que se refiere el párrafo anterior se cuenta a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la sustitución al sindicato. El 48 me dice que el trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a su elección que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice. Entonces aquí yo reflexiono que en realidad no se respetaron los derechos de los trabajadores, porque solo se les da la opción de liquidación, lo que en mi opinión equivale a un despido injustificado. Pero hay algo más y esto debe quedar muy claro. Para mí, luz y fuerza del centro en los hechos, en términos del decreto de creación, era Comisión Federal de Electricidad. ¿Sí? Me brinco ya todo lo demás. Así, podríamos afirmar que en este decreto de extinción de luz y fuerza del centro existen actos jurídicos simulados. Para clarificar lo anterior, primero citaremos el contenido de diversos preceptos del Código Civil Federal y después explicaremos la simulación. De la simulación de actos jurídicos, el artículo 2180 destaca que es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. La simulación es absoluta, dice el 2181, cuando el acto simulado nada tiene de real. Es relativa cuando un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. La simulación absoluta no produce efectos jurídicos, dice el 2182. Descubierto el acto real que oculta la simulación relativa, ese acto no será nulo si no hay ley que así lo declare. El 2183 prescribe que pueden pedir la nulidad de los actos simulados los terceros perjudicados por la simulación, esa sería una acción legal que ustedes como consumidores tienen, o el Ministerio Público cuando ésta se cometió en transgresión de la ley o en perjuicio de la hacienda pública. ¿Sí? Aquí evidentemente la simulación se está realizando en perjuicio de la ley. El artículo 2184 dice: luego que se anule un acto simulado, se restituirá la cosa o derecho a quien pertenezca con sus frutos e intereses, si los hubiere, pero si la cosa o derecho ha pasado a título oneroso a un tercero de buena fe, no habrá lugar a la restitución. ¿Sí? La simulación entonces, en mi opinión, consiste en que se genera un acto administrativo en donde en realidad se debe realizar un acto legislativo, se extingue un descentralizado que en realidad actuaba en nombre de otro, se extingue luz y fuerza del centro, considerándolo como descentralizado autónomo, cuando en términos del decreto de creación constituía en rigor estricto a la Comisión Federal de Electricidad en la zona centro, ¿sí? Lo que era compatible con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se da intervención a un organismo descentralizado, el Servicio de Administración y Enajenación,
sin reparar que en términos legales solo puede actuar cuando lo autoriza la ley o un juez, y en el caso concreto no se menciona la ley o acto jurisdiccional que autoriza al SAE a intervenir en la liquidación del uso y fuerza del centro. También se viola el artículo 7º de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, porque en términos del artículo 2 del decreto se da competencia al SAE para intervenir en materia de servicio público de energía eléctrica, lo que vulnera la supuesta exclusividad legal de la Comisión Federal de Electricidad. La intervención de la Comisión Federal de Electricidad en este asunto es oscura, por no decir ilegal, porque a pesar del contenido del artículo 7º de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, ¿sí?, este debe analizarse a la luz del artículo 4º transitorio de esa ley y del decreto de creación del uso y fuerza del centro de 1994. Por último, quedan pendientes los derechos y obligaciones a cargo de los suministrados en los contratos de suministro de energía eléctrica, porque la fórmula, el servicio de administración y enajenación de bienes tomará de inmediato las medidas necesarias para que los bienes del organismo que se extingue, que estén afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica en la que hasta antes de la expedición del presente decreto venía prestando el uso y fuerza del centro, así como los demás que sean necesarios para dicho servicio, sean utilizados para tal fin conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, nos muestra tres problemas que en mi opinión son fuertes. En primer lugar, que subsiste la necesidad del servicio. En segundo lugar, que no se tomaron en consideración los derechos que tienen quienes suscribieron un contrato con luz y fuerza del centro. Y en tercer lugar, me deja muy en claro el entorno de la simulación de los actos jurídicos. ¿Sí? Esto me lleva a mí a afirmar que se refleja la idea que vengo exponiendo, en el sentido que el decreto de extinción de luz y fuerza del centro de 2009 tiene vicios, ¿sí?, jurídicos que lo afectan de nulidad. Entro ahora en la solicitud de suministro de energía eléctrica, ¿sí?, porque esto ya se vincula directamente con los derechos de ustedes. Para mí no existe duda que aquí estamos presentes ante un efectivo contrato de suministro en términos de la fórmula que se incorpora a esta solicitud de suministro de energía eléctrica. Se dice: al quedar conectado el servicio, el presente documento constituirá el contrato de suministro del mismo, obligándose las partes a observar lo aquí estipulado y lo previsto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, su régimen, las tarifas y demás disposiciones aplicables. La tesis jurisprudencial que les leí al principio me lleva a una necesidad: hacer con ustedes una reflexión en términos del contenido del Código de Comercio. El artículo 1 me dice que los actos comerciales solo se rigen por lo dispuesto en ese código y las leyes mercantiles aplicables. El artículo 2 me destaca que a falta de disposiciones de ese ordenamiento y las leyes mercantiles son aplicables a los actos de comercio las de derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal. El artículo 75 me dice que la ley refuta actos de comercio, en su fracción quinta, las empresas de establecimientos y suministros. El 77 me dice que las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de comercio. El 78 destaca que en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. El 81 me dice que con las modificaciones y restricciones del Código son aplicables a los actos mercantiles las de derecho civil acerca de la capacidad y de las excepciones y causas que rescinden o invalidan el contrato. Y el 86 me destaca que las obligaciones mercantiles habrán de cumplirse en el lugar determinado en el contrato o, en caso contrario, en aquel que según la naturaleza del negocio o la intención de las partes deba considerarse adecuado al efecto por consentimiento de aquellas o arbitrio judicial. ¿Sí? Ahora bien, encontré una serie de tesis aisladas en la materia civil. Esta es de
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el segundo que dice: el contrato de suministro es un acto de comercio, pues se encuadra en la hipótesis prevista en la fracción quinta del artículo 75 del Código de Comercio, y por ende que los derechos y obligaciones generados por dicho contrato son de naturaleza comercial, más no civil, y que atento al numeral 1049 del aludido ordenamiento legal, son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir una controversia derivada de un acto de comercio. Así concluye que es inconcluso que la vía procedente para dirimir un conflicto derivado de un contrato de suministro no es la civil, sino la mercantil. ¿Sí? Aquí me dicen que la Comisión Federal de Electricidad, esta es una emanada del Cuarto Tribunal Colegiado del 21º Circuito, me dicen que la Comisión Federal de Electricidad tiene encomendado el aprovechamiento de los recursos naturales que se requieren para la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de ese fluido, o sea, energía eléctrica, mismo que brinda al público usuario mediante la celebración del respectivo contrato de suministro. Y como ese es un acto de comercio en términos del artículo 75, fracción quinta del Código de Comercio, la citada paraestatal aplica a los usuarios las tarifas que le autoriza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y me dicen que cuando el usuario intenta demandar el cumplimiento del contrato respectivo, lo debe hacer en la vía mercantil por tratarse de un acto de comercio. Tengo esta otra, que deriva del 14º Tribunal Colegiado de Circuito, el cuarto circuito, y me dice que al celebrar con los usuarios un contrato, la Comisión Federal de Electricidad actúa como particular, por lo que el cobro del servicio de energía eléctrica no es más que el ejercicio de un derecho derivado de tal contrato y no un acto de autoridad. Entonces, para cerrar esta parte del argumento, les digo que lo anterior faculta a los titulares de los contratos de suministro para acudir a la vía legal adecuada, en el caso de la vía ordinaria mercantil, para exigir el cumplimiento del contrato de suministro mencionado. Sin embargo, hay dos cuestiones que en mi opinión nos problematizan. La primera es que se desconoce el carácter de autoridad administrativa del organismo descentralizado Comisión Federal de Electricidad. Esto en atención a que el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo destaca: el presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal Paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva y a los contratos que los particulares solo puedan celebrar con él mismo. ¿Sí? Esto me lleva a un problema que es clásico de mi área de especialidad. Yo soy especialista en Derecho Administrativo. En mi área de especialidad entendemos que hay dos contratos administrativos por excelencia: el contrato de obra pública y el contrato de suministro. ¿Sí? Y aquí habría algo muy interesante, porque si nos encontramos en el contexto de un servicio público, los actos vinculados a este se rigen por lo que la doctrina llama un régimen exorbitante de derecho privado, o sea, por un régimen de derecho público, para decirlo mejor español, y esto implicaría que las vías administrativas también deberían estar expeditas para que ustedes pudieran ejercer acciones legales. ¿Sí? Luego, entonces, otro de los problemas que se me presentan es que se está llevando a los consumidores de energía eléctrica al campo de las relaciones salvajes que están vinculadas con el derecho dispositivo. Desde este punto de vista, sí, yo advierto que habría que considerar el contenido de los artículos 1, párrafo final, 3, fracción primera y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde se ubica a los organismos descentralizados como parte de la Administración Pública Federal, o sea, como entidades que ejercen funciones públicas. También, en mi opinión, se olvida que la parte débil de la relación son los consumidores, ¿sí? Que en derecho los consumidores no son comerciantes, aunque realicen un acto mercantil. En este sentido, los particulares también deberían estar autorizados a acudir a la legislación civil común. Para esto ya destacamos algunas frases del Código Civil Federal,
para ejercer sus derechos frente a la Comisión Federal de Electricidad. Estoy pensando en acciones legales como la lesión, por ejemplo, ¿sí? Y destaco que en los hechos se está generando un régimen legal privilegiado para la Comisión Federal de Electricidad en detrimento de los destinatarios del servicio público de suministro de energía eléctrica, y para apoyar este argumento traigo otras jurisprudencias que se vienen generando, una muy reciente de 2011, ¿sí?, que me dice algo que a mí me causa un poco de horror, porque pues emana de nuestro más alto tribunal. El aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica, inclusive cuando contenga una advertencia del corte del servicio, no constituye acto de autoridad, toda vez que su origen se encuentra en un acuerdo de voluntades a través del cual el prestador del servicio, la Comisión Federal de Electricidad, y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, y la relación jurídica que surja entre ellos no corresponde a la autoridad y gobernado de suprasubordinación, sino a una relación de coordinación entre ambos. En esta jurisprudencia que